Hoy vamos a ver uno de los tumores malignos que podemos detectar en la cavidad bucal, que es el melanoma. El melanoma es una neoplasia maligna que se origina a partir de los melanocitos de las mucosas y de la piel. En relación a las generalidades del melanoma, podemos decir que es frecuente en piel, dado que el 91% de los melanomas se van a producir en la superficie de la piel. El 5% lo vamos a encontrar en ojos y solo entre el 1 y 2% en las superficies mucosas. Y constituye el 0,5% de las neoplasias malignas bucales. En cuanto a las características epidemiológicas, no hay diferencias por género, se da en pacientes mayores a los 50 años, es más frecuente en la raza negra e hindúes y asiáticos que en raza blanca, el crecimiento es horizontal y vertical y puede desarrollarse sobre una melanosis preexistente. El melanoma puede presentarse sobre mucosa sana de novo o bien sobre lesiones precursoras como son los nevos y sobre todo los nevos Junction. El nevo de unión y el nevo compuesto son los que sufren transformación maligna con mayor frecuencia. Estamos observando dos imágenes. En una de ellas vemos una mancha melánica circunscripta que involucra a la encía de maxilar inferior a nivel de los incisivos. Se trata de un nevo de unión según el estudio histopatológico que se hizo sobre la pieza quirúrgica luego de la extirpación. En la otra imagen observamos un melanoma que se extiende en encía libre y adherida, en algunos sectores elevada, que compromete a los incisivos centrales y laterales inferiores y a la altura del incisivo lateral izquierdo una imagen de satelitosis. Estas son las características fundamentales de los melanomas a considerar en la transformación maligna de los nevos. Esto es en piel. Se debe evaluar la simetría, si son asimétricos, si el borde es regular o irregular, si el color no es homogéneo, si el diámetro es superior a 6 milímetros y su evolución. Cuando estos nevos se dan en la mucosa bucal, sin tener en cuenta todas estas características, se deben biopsiar. El melanoma se clasificaba en léntigo maligno de Hutchinson, melanoma excesivo superficial y melanoma nodular. Hoy en día esa clasificación se modificó y en la clasificación actual el léntigo maligno de Hutchinson es el melanoma in situ. El melanoma extensivo superficial es el melanoma invasor horizontal y el melanoma nodular es el melanoma invasor vertical. Con respecto a la localización de los melanomas, podemos decir que el 80% se ubica en maxilar superior, compromete al paladar, a la encía y a los rebordes, como estamos viendo en las imágenes. Un 20% de los melanomas se pueden localizar en el maxilar inferior y también van a afectar encía y reborde. ¿Cuáles son los factores de riesgo para
que un paciente desarrolle un melanoma. Presencia de nevos, lesiones pigmentadas con cambios clínicos, historia personal o familiar de cáncer que no sea un melanoma, e historia personal o familiar de melanoma, inmunosupresión e edad avanzada. Como vimos anteriormente, los melanomas bucales se clasifican en melanoma in situ, aquel que no atravesó la basal, melanoma invasor de crecimiento horizontal y melanoma invasor de crecimiento vertical. Estamos viendo un esquema que representa la progresión de la patología, donde observamos en primera instancia el nevo de unión, cuando ese nevo se torna displásico, donde estamos en presencia de un carcinoma in situ. En la fase de crecimiento radial, un melanoma invasor horizontal, fase de crecimiento vertical, de melanoma invasor vertical, y luego a través de los vasos sanguíneos va a dar lugar a la metástasis. ¿Cómo va a evolucionar ese melanoma? Primero tenemos un crecimiento radial, luego un desarrollo vertical, la aparición de satelitosis, que son las metástasis hasta 5 centímetros del tumor, luego metástasis regionales en tránsito y posteriormente generalizadas. Estas metástasis van a ser por vía linfática y por vía sanguínea. Observamos un paciente con diagnóstico histopatológico de melanoma in situ, el cual está representado por una mancha melánica que se extiende a paladar duro, blando y encía palatina de forma irregular. Paciente con mancha melánica parduzca en zonas un poco más oscuras, de forma irregular, que compromete paladar duro, extendiéndose al paladar blando. El diagnóstico histopatológico fue de melanoma in situ. Melanoma extensivo superficial en fase de crecimiento horizontal. Es una lesión de color negro ligeramente elevada que se ubica en la encía adherente del maxilar inferior y que abarca incisivos y caninos. En la zona de premolares vemos una imagen que corresponde a una satelitosis, al igual que en fondo de surco. Estamos observando manchas y tumores de origen melánico, corresponden a melanomas extensivos superficiales de tipo vertical. Estamos observando las imágenes de dos pacientes con diagnóstico de melanoma extensivo superficial de crecimiento vertical. Son lesiones de color negro, algunas están elevadas, comprometen paladar y encía palatina de maxilar superior.
y se observan áreas de satelitosis. Estamos viendo en paladar duro extendiéndose al blando una mancha melánica de forma irregular que en su centro presenta una masa tumoral donde pueden distinguirse algunas áreas de pigmentación menos oscuras. Corresponde a un melanoma extensivo superficial de crecimiento vertical. Melanoma que afecta paladar y reborde superior y que se extiende hacia pilares, con un pronóstico reservado. ¿Cómo vamos a arribar al diagnóstico del melanoma? Debemos realizar una biopsia para su estudio histopatológico de rutina con hematoxina eosina, donde estamos viendo que en el corion se visualizan numerosos melanocitos atípicos hipercromáticos junto a algunos melanocitos fusiformes. Y lo vamos a confirmar con el estudio inmunohistoquímico. Las marcaciones inmunohistoquímicas para confirmar el melanoma son S100, HMB45, melan A y vimentina. El diagnóstico diferencial del melanoma los tenemos que realizar con las pigmentaciones no melánicas, como son las que se producen por tatuajes, discos de carborundum o metales pesados. Las causas más frecuentes de manchas oscuras aisladas pueden ser los tatuajes, los cuales debemos descartar. Tenemos que interrogar al paciente sobre los procedimientos odontológicos recientes, restauraciones o extracciones de piezas dentarias que tenían restauraciones con amalgamas y fue muy complicado el procedimiento de la extracción. Identificar amalgamas próximas a la lesión y realizar una radiografía periapical. Paciente que concurre a la consulta derivado por la presencia de una mancha pigmentaria de color gris intenso de forma irregular que se localiza en reborde y encía de maxilar inferior, lado derecho, a la altura de premolares. El paciente recuerda haber tenido restauraciones con amalgamas y extracción dificultosa. La imagen radiográfica nos muestra la presencia de partículas de amalgama. Vemos a nivel de maxilar inferior, reborde a la altura de molar inferior, una mancha pigmentaria de color negro. También podemos distinguir que la pieza posterior a la extracción presenta una restauración con amalgama y el paciente comenta que la que le extrajeron tenía una restauración similar y su extracción fue dificultosa. Ante esta situación, estamos viendo que la radiografía nos muestra las partículas de amalgama. La guía de práctica clínica para hacer un diagnóstico oportuno de melanoma sería evaluar muy bien las lesiones de la mucosa bucal, hacer un examen extra e intrabucal, historia médica odontológica,
la solicitud de pruebas clínicas del laboratorio y radiografía, arribar a un diagnóstico clínico y confirmarlo y hacer un tratamiento y seguimiento de nuestro paciente. Los estudios complementarios por imágenes que debemos solicitar son la tomografía, la resonancia y la tomografía por emisión de positrones o PET. El grado de extensión de una enfermedad se denomina estadiaje. El sistema de estadificación del melanoma se basa en el grosor del tumor, si el tumor está ulcerado, si el tumor se ha diseminado a los ganglios linfáticos y si el tumor se ha diseminado a otras partes del cuerpo. El grosor tumoral se establece utilizando dos sistemas: el índice de Breslow y los niveles de Clark. El índice de Breslow se basa en una medición milimétrica del grosor. La medición del espesor tumoral en milímetros determina el pronóstico y la supervivencia de los enfermos con melanoma. Los niveles de Clark se basan en la invasión epitelial. El nivel 1 describe los tumores que se ubican en el espesor del epitelio. El nivel 2 indica que el tumor atravesó la unión epitelio-coriónica invadiendo al corión papilar. El nivel 3, el tumor ocupa toda la dermis papilar y la expande. El nivel 4 indica que la tumoración infiltra el corión reticular y el nivel 5 indica la invasión del tejido subcutáneo. Según la clasificación TNM, en el melanoma intraoral se omite el tamaño tumoral T1 y T2 y los estadios 1 y 2 al tratarse de un tumor de alta agresividad. Lesiones localizadas en el epitelio o submucosa, pero por lo tanto confinadas aún al plano mucoso, serían T3. T4A, el tumor se localiza en tejidos blandos de planos profundos, cartílago, hueso o piel, y T4B, la invasión de dura madre, base de cráneo, pares craneales, espacio masticador, arteria carótida, espacio prevertebral, estructuras mediastínicas, cartílago, hueso o músculo esquelético. Veamos cuál es el pronóstico del melanoma. Tiene una sobrevida que va del 5 al 38% a los 5 años y da metástasis hematógenas muy tempranas. El tratamiento del melanoma va a depender de varios factores, como la ubicación del tumor, su estadio y la salud general del paciente. Las opciones del tratamiento pueden incluir cirugía, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, y en algunos casos se pueden combinar más de un tipo de tratamiento. Estamos observando un paciente de sexo masculino de 47 años de edad, el cual es derivado por su odontóloga en octubre del 2018 porque tiene unas manchas en encía y paladar y no puede usar la prótesis parcial superior. Dentro de los antecedentes familiares, su padre falleció por un derrame cerebral, su madre de infección pulmonar. Dentro de los antecedentes personales, no manifiesta enfermedad sistémica, no toma medicamentos y fuma 10 cigarrillos diarios desde los 18 años hasta los 47 años. Estamos viendo 3 imágenes que corresponden al paciente, donde en una de ellas observamos el compromiso de la encía vestibular de maxilar superior a la altura de caninos y premolares. Entre el segundo premolar y el primer molar superior observamos un tumor en zonas de color pardo, otros amelanóticos, que corresponden a un
melanoma como diagnóstico presuntivo. En paladar observamos una mancha melánica que compromete paladar duro que se extiende desde arrugas palatinas hasta el centro medio y una imagen a unos centímetros que podría corresponder a una satelitosis. También presenta manchas melánicas en zonas erosionadas, tal vez por el trauma dentario y protético, a nivel de mucosa yugal del mismo lado. También se puede observar que un paciente no registra una buena higiene. Estudios se les solicitó un examen de rutina acompañado de un coagulograma porque se va a biopsiar para poder realizar la biopsia, una radiografía panorámica y una tomografía de maxilar superior. El diagnóstico clínico fue de melanoma bucal. Se observa compromiso óseo a nivel de premolares superiores. En la imagen podemos observar el compromiso óseo. Se realizaron 2 tomas. El resultado anatomopatológico nos muestra un examen macroscópico. En la toma 1 se describen 3 fragmentos de tejido blando que agrupados miden 1.3 centímetros de diámetro, que son de bordes desflecados, superficies anfractuosas, son blandas, parduzcas, al corte tienen consistencia elástica. La toma 2, el fragmento de tejido blando mide 1 por 0,3 por 0,2, bordes desflecados, superficies anfractuosas son negruzcas y al corte también consistencia elástica. Con respecto al examen microscópico, 1 y 2 corresponden a una mucosa bucal con ulceración focal que presenta en el corio en una proliferación neoplásica indiferenciada que está constituida por células pleomórficas, algunas de aspecto epitelioide que están agrupadas en nidos, otras fusiformes con disposición de fascículos. Los núcleos son irregulares, pleomórficos e hipercromáticos con cromatina granular densa. Otras muestran núcleos prominentes. Se observa incremento de la actividad proliferativa con figuras mitóticas típicas y atípicas y áreas de necrosis. En la muestra biópsica 2 se visualiza en los márgenes proliferación melanocítica de tipo lentiginoso con pigmento melánico. Las reacciones de inmunohistoquímica mostraron los siguientes resultados. Fue negativo para AE1, AE3, fue negativo para CK5, fue positivo para bimentina, para S100, para MB45 y MELAM-A. Ki67 fue negativo, menos del 25% de los núcleos marcados. El diagnóstico de certeza dice que el cuadro histopatológico y el perfil inmunológico corresponden a un melanoma bucal. Paciente de sexo masculino, edad 50 años, residente en la provincia de Buenos Aires, su ocupación es albañil, es de nacionalidad argentina, no posee cobertura médica y el motivo de la consulta fue derivado por un odontólogo de una sala asistencial por presencia de manchas en paladar. Dentro de los antecedentes familiares, sus padres viven y no padecen enfermedades, y dentro de los personales es hipertenso, fumó durante 30 años 2 atados rubios por día y dejó de fumar hace 12 años. El paciente manifiesta que comenzó con un dolor neurálgico e inflamación de encía el 20 de abril del año 1999,
y su esposa observa que tiene una mancha en el paladar. Concurre a un centro asistencial, le recetan un antiinflamatorio y lo derivan a la facultad del servicio de estomatología. El paciente desconoce desde cuándo presenta esa mancha y concurre a la facultad 9 días después. ¿Qué estamos observando? Manchas melánicas que compromete el paladar duro, invadiendo paladar blando, de forma irregular y compromete a su vez la encía palatina del lado derecho. Debido al color negro azulado que presenta en ciertos sectores, debemos hacer el diagnóstico diferencial entre un hemangioma plano y una mancha melánica, con lo cual está indicada la vitropresión. Se realiza vitropresión y esta no va a desaparecer parcialmente como en el hemangioma plano, por lo tanto estamos en presencia de una mancha melánica. Cuando estudiamos un paciente con una mancha melánica, tenemos que saber si esta es fisiológica o patológica, dado el compromiso de las zonas que abarca la mancha melánica, es una mancha patológica. Las manchas pueden ser por trauma dentario o protético, el cual descartamos porque el paciente hace años que no usa prótesis. Las manchas melánicas también pueden deberse al suministro de medicamentos locales o sistémicos, pero el paciente ya tenía esa mancha antes de que le suministraran la medicación con la que estaba tomando hacía unos pocos días. También tenemos en cuenta, cuando estamos historiando al paciente con una mancha melánica patológica, que puede deberse a procesos inflamatorios, como por ejemplo el tabaco, el líquen, el helicobacter. En relación a eso, el paciente, para tener una melanosis del fumador, sí fumó, pero hace 12 años que dejó, y para hacer un líquen no se observan las estrías de Wittham características. Podemos sospechar que la mancha melánica, si extendida, puede ser de causa endocrina, como por ejemplo la enfermedad de Addison, pero no presenta las manchas melánicas palmoplantares, no hay decaimiento, con lo cual descartamos esta posibilidad. Dentro de este algoritmo tenemos los de causa desconocida, como por ejemplo los de causa endocrina, el síndrome de Posh-Jaeger. Para hacer un Posh-Jaeger no hay manchas melánicas periorofaciales, de todos modos corresponde a la interconsulta con gastroenterología. Para hacer un nevo no es localizado. Por lo tanto, ante la presencia de esta mancha melánica, lo que nos queda es investigar si se trata de un melanoma. Para ello, vamos a solicitar al paciente una rutina con un coagulograma y vamos a proceder a hacer la biopsia para el correspondiente estudio histopatológico y la inmunomarcación. El informe histopatológico dice que el cuadro puede corresponder a una hiperplasia melanocítica basal atípica o a un melanoma in situ, que sería lo que
en la clasificación anterior se conoce como léntigo maligno. Dadas las características de la extensión clínica de la lesión, se recomienda repetir la biopsia en otros sectores de la misma. Como conclusión, podemos decir que el melanoma bucal es menos frecuente en aparición que los melanomas en piel, cuello o cara, pero son de alta mortalidad, constituyendo el melanoma bucal el 1% aproximado de los tumores malignos de la cavidad bucal. Es importante, frente a cualquier lesión pigmentaria, realizar la biopsia lo más pronto posible para descartar cualquier patología maligna.